¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que realmente define tu vida? Cuando escuchamos frases como la vida no se mide por lo que se logra, sino por lo que se resiste, nuestro primer impulso puede ser asociarla con éxito o fracaso, con victorias y derrotas. Pero si profundizamos descubrimos que no habla de premios, títulos o reconocimientos. No se trata de cuántas metas alcanzamos ni de cuántos aplausos recibimos. Esta frase nos invita a mirar hacia otro lugar, hacia nuestra capacidad de sostenernos, de soportar, de resistir ante lo que nos pone a prueba. Resistir no significa simplemente aguantar por el gusto de aguantar. No es una resistencia pasiva ni una lucha silenciosa que nadie ve. Es un acto consciente de mantenerse firme frente a las dificultades, de mirar de frente los desafíos y de reconocer que la vida, en su esencia más profunda, se construye en los momentos en que nos enfrentamos a lo que nos cuesta más. Piensa en esto. Cuando la sociedad nos mide por resultados tangibles, medimos la vida de manera superficial, pero los verdaderos límites, los que revelan nuestro carácter y nuestra fortaleza, se encuentran en la resistencia. Resistir requiere atención, valentía y una comprensión íntima de uno mismo. No es un camino fácil y muchas veces no ofrece recompensas inmediatas, pero es justamente allí, en la resistencia silenciosa, donde descubrimos de qué estamos hechos. Además, resistir no es un acto aislado, tiene un efecto acumulativo. Cada desafío que enfrentamos, cada dificultad que sostenemos sin rendirnos, es como un ladrillo que construye nuestra vida. Y a diferencia de los logros visibles, estos ladrillos no siempre se ven desde fuera, pero forman la estructura más sólida de nuestra existencia. Resistir nos enseña paciencia, nos enseña humildad y nos conecta con nuestra propia humanidad. Por eso, esta frase no solo nos desafía a repensar qué es la vida, sino también a redefinir nuestro concepto de éxito. Tal vez el verdadero éxito no sea lo que acumulamos, sino la manera en que nos mantenemos de pie cuando todo parece empujarnos hacia abajo. Tal vez la vida más valiosa no sea la que brilla en los titulares, sino la que resiste, la que persiste y la que se fortalece en el silencio de las pruebas diarias. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen quebrarse ante lo que otros soportan con calma? La respuesta no siempre está en la magnitud del desafío, sino en la forma en que cada uno enfrenta la resistencia. La vida nos pone a prueba constantemente, no necesariamente con tragedias extremas, sino con pequeñas tensiones que se acumulan, decisiones difíciles que no tienen respuesta clara, momentos de incertidumbre que nos obligan a sostenernos, incluso cuando no vemos luz al final del túnel. Resistir es un arte silencioso, un acto cotidiano que exige atención y conciencia. Cuando decimos que la vida se mide por lo que se resiste, estamos reconociendo que la fuerza no se encuentra en lo superficial ni en lo inmediato. La resistencia tiene que ver con nuestra capacidad de permanecer coherentes con nosotros mismos, de sostener nuestros valores y principios aun cuando el mundo nos empuja a abandonarlos. No se trata de tener siempre la razón, ni de lograr que todo salga como queremos, sino de no ceder ante aquello que amenaza nuestro equilibrio interno. Esta frase también nos invita a cuestionar la idea de fracaso. Tradicionalmente, entendemos el fracaso como no alcanzar una meta o un objetivo externo. Pero si miramos desde la perspectiva de la resistencia, fracasar sería ceder ante la presión sin haber intentado mantenernos firmes. Incluso en los momentos más difíciles, la resistencia nos recuerda que estamos activos, que no nos hemos entregado completamente al desánimo, y que cada esfuerzo por sostenernos tiene un valor propio. Reflexionar sobre esto también nos acerca a un concepto profundo. La vida no es una línea recta de logros. Es un tejido de intentos, fracasos, aprendizajes y persistencias. La resistencia, entonces, es lo que le da sentido a cada hilo de ese tejido. Cada día que enfrentamos una dificultad y elegimos continuar,
Estamos escribiendo nuestra historia de manera auténtica, lejos de comparaciones superficiales y expectativas ajenas. Por último, entender la vida desde la resistencia nos libera de la presión constante de lograr algo visible. Nos permite enfocar nuestra energía en sostenernos, en crecer internamente, en aprender a adaptarnos y a fortalecernos ante la adversidad. Y al hacerlo, descubrimos una verdad poderosa. La vida se revela no en los aplausos que recibimos, sino en la fuerza que cultivamos dentro de nosotros mismos, en la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, seguimos de pie. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué tan diferente sería tu vida si midieras tus días por lo que resistes y no por lo que logras? Cuando reflexionamos sobre esta frase desde un ángulo filosófico, comenzamos a entender que resistir implica presencia, conciencia y autenticidad. Resistir no significa simplemente soportar pasivamente. Significa participar activamente en la vida. Aceptar que cada dificultad es un espacio donde podemos demostrar nuestra capacidad de mantenernos íntegros. La resistencia es un acto de conciencia. Estar despierto en medio del caos, sin ceder a la desesperanza ni a la apatía. Si lo miramos desde otra perspectiva, toda sociedad nos impulsa a valorar resultados tangibles. Diplomas, ascensos, reconocimiento, éxito medible. Pero lo que se resiste, aquello que sostenemos en silencio y lejos de la mirada externa, rara vez es reconocido. Sin embargo, este tipo de resistencia tiene un peso invisible pero profundo. Moldea nuestro carácter, fortalece nuestro juicio y nos enseña a navegar la incertidumbre con dignidad. Es aquí donde se encuentra la verdadera esencia de la vida, porque cada acto de resistencia, aunque silencioso, es una manifestación de nuestra libertad interior. La frase también nos desafía a redefinir nuestra relación con el tiempo. Lograr algo suele ser un evento puntual, un resultado que aparece, se celebra y a veces se olvida. Resistir, en cambio, es un proceso continuo. Es un hilo que atraviesa días, semanas, meses y años, construyendo una historia más sólida y significativa que cualquier trofeo efímero. La resistencia nos hace conscientes de que la vida no se trata solo de llegar, sino de sostenerse mientras avanzamos. Y hay algo más que esta reflexión nos revela. La resistencia nos conecta con nuestra vulnerabilidad. Sostenerse no significa ser invulnerable, sino reconocer nuestras debilidades y aún así elegir continuar. Este acto es profundamente humano, y es en él donde reside la dignidad. Resistir nos enseña a aceptar que no siempre tenemos control, pero sí tenemos la decisión de no rendirnos ante lo que nos desafía. Finalmente, pensar en la vida desde la resistencia nos invita a una transformación profunda. Nos libera de la obsesión por resultados externos y nos centra en el cultivo interno de fuerza, paciencia y coherencia. Nos recuerda que el verdadero valor de nuestra existencia no se encuentra en la rapidez con que alcanzamos metas, sino en la forma en que permanecemos firmes frente a lo inevitable, en la resistencia silenciosa que, al final, define quiénes somos realmente. ¿Te has preguntado qué nos enseña realmente el sufrimiento cuando elegimos resistir en lugar de ceder? Resistir no es solo un acto físico o externo, es, sobre todo, un proceso interno. Cada desafío que enfrentamos nos confronta con nuestras emociones, miedos y deseos más profundos. La resistencia nos obliga a mirar hacia adentro, a examinar qué es lo que realmente valoramos, qué principios estamos dispuestos a mantener y qué límites no queremos traspasar. En este sentido, la resistencia es un espejo. Nos muestra nuestra esencia, desnuda y honesta, frente a la complejidad de la vida. Además, resistir nos enseña que la vida no es uniforme ni predecible. Las dificultades no llegan en un orden conveniente ni con la intensidad que esperamos. A menudo aparecen de manera inesperada y nos desafían en momentos en que nos sentimos más vulnerables.
La fuerza de la vida no radica en la ausencia de obstáculos, sino en la capacidad de mantener la coherencia y la serenidad frente a ellos. Resistir implica aceptar la realidad tal como es, con sus imperfecciones y contradicciones, y aún así encontrar en nosotros la energía para continuar. Desde un enfoque filosófico, esta frase nos recuerda que la existencia auténtica no se construye sobre la comodidad ni sobre la acumulación de logros. Se construye sobre la profundidad de la experiencia, sobre la intensidad de nuestra participación consciente en los momentos difíciles. Cada instante de resistencia, aunque parezca pequeño o insignificante, es un acto de afirmación de la vida. Nos recuerda que estamos aquí, que tenemos un espacio en el mundo y que nuestra manera de enfrentar la adversidad tiene un valor intrínseco, independiente de la mirada ajena. Resistir también nos conecta con la paciencia y la humildad. Nos enseña a aceptar que no todo está bajo nuestro control, que no siempre podremos cambiar el resultado de las circunstancias, pero sí podemos decidir cómo responder. Esta elección, repetida una y otra vez, es lo que transforma la resistencia en sabiduría. Aprender a resistir nos transforma, nos hace más conscientes de nuestra propia fuerza y nos prepara para enfrentar nuevos desafíos con mayor serenidad. Finalmente, entender la vida a través de la resistencia nos permite redefinir el concepto de éxito. No se trata de conquistar o de acumular, sino de sostener, de persistir y de honrar nuestra integridad en cada paso del camino. La verdadera medida de la vida no está en lo que alcanzamos, sino en la forma en que resistimos, en la coherencia con la que enfrentamos cada desafío diario y en la fuerza silenciosa que desarrollamos al atravesar nuestras pruebas diarias. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo la resistencia puede transformar tu vida cotidiana? Resistir no es solo un concepto abstracto, se manifiesta en pequeños actos diarios. Cada vez que elegimos mantener la calma frente a un conflicto, cuando nos negamos a ceder ante la ansiedad o cuando sostenemos un compromiso a pesar de la incomodidad, estamos practicando la resistencia. Estos momentos, aunque parezcan insignificantes, son los ladrillos invisibles que construyen nuestro carácter y definen nuestra manera de vivir. Resistir es un acto cotidiano, que, repetido con conciencia, tiene un impacto profundo y duradero. Además, la resistencia nos enseña sobre la importancia de la adaptación y la flexibilidad. No se trata de obstinarnos en una postura rígida, sino de encontrar fuerza en la flexibilidad, saber cuándo sostenerse y cuándo ceder, cuándo luchar y cuándo aceptar. La vida nos desafía constantemente a equilibrar estas tensiones y la capacidad de resistir con sabiduría depende de nuestra habilidad para leer las situaciones, reconocer nuestras propias limitaciones y actuar con claridad. Desde un punto de vista emocional, resistir nos permite desarrollar resiliencia. No hablamos de ignorar el dolor, ni de suprimir las emociones, sino de atravesarlas, de sostenernos mientras sentimos, aprendemos y nos reconstruimos. La resistencia nos enseña a vivir con profundidad, a experimentar la vida sin escapar de lo difícil y a reconocer que cada desafío superado, por pequeño que sea, fortalece nuestro sentido de identidad y propósito. La filosofía detrás de esta frase también nos invita a cuestionar los estándares sociales de éxito y felicidad. Vivimos en un mundo que constantemente nos mide por resultados visibles, por metas alcanzadas o por comparaciones externas, pero la verdadera medida de la vida, como nos recuerda la resistencia, no se encuentra en lo que otros pueden ver o valorar, sino en nuestra capacidad de mantenernos íntegros, de enfrentar la adversidad con coherencia y de aprender de cada experiencia, incluso cuando no hay un reconocimiento externo. Finalmente, aplicar esta perspectiva nos transforma. Nos hace conscientes de que cada dificultad, cada momento de duda o de miedo, es una oportunidad para practicar la resistencia y cultivar fortaleza interior. La vida se convierte entonces en un camino de profundización personal,
donde la verdadera riqueza no se mide por logros visibles, sino por la fuerza silenciosa que desarrollamos al resistir, persistir y mantenernos firmes frente a los inevitables desafíos que todos enfrentamos. ¿Y si hoy decidieras medir tu vida por lo que eres capaz de resistir en lugar de por lo que alcanzas? La fuerza de la vida no siempre se manifiesta en victorias visibles. A veces se revela en el silencio de la perseverancia, en la serenidad que cultivamos mientras el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Resistir nos permite permanecer presentes, sostener nuestra integridad y descubrir que el valor real no reside en los logros, sino en la forma en que enfrentamos la adversidad. Cada desafío que superamos, cada instante en que nos mantenemos firmes, nos transforma de manera sutil pero profunda. Al vivir con esta perspectiva, aprendemos a dar importancia a lo que realmente importa. Nos alejamos de la presión constante de tener éxito según los estándares externos y nos acercamos a una comprensión más auténtica de la existencia. La vida no es una carrera de resultados, sino un proceso de resistencia consciente. Cada momento difícil, cada prueba que nos exige fuerza, nos brinda la oportunidad de crecer, de fortalecer nuestra resiliencia y de reconocer nuestra capacidad de sostenernos incluso cuando todo parece estar en contra. Además, resistir nos conecta con nuestra humanidad, nos enseña humildad y paciencia, nos permite aceptar nuestras limitaciones sin rendirnos ante ellas, y nos recuerda que la verdadera medida de la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de mantener, en lo que soportamos con dignidad y en la coherencia con la que enfrentamos cada desafío. Resistir no es un acto aislado, es la forma en que construimos nuestra historia de manera auténtica, ladrillo a ladrillo, en silencio, lejos de las miradas externas. Por último, comprender esta frase nos ofrece una libertad poderosa, la libertad de vivir sin depender de la aprobación ajena, de valorar cada acto de resistencia como un triunfo personal y de reconocer que nuestra vida no se define por lo que logramos, sino por lo que somos capaces de sostener. Cada prueba enfrentada, cada miedo atravesado, cada dificultad resistida, es un testimonio de nuestra fuerza interior y de nuestra capacidad para vivir con autenticidad. La vida, en su sentido más profundo, se mide por la resistencia, y si aprendemos a valorarla, cada día, cada instante, se convierte en un acto de fuerza, en un acto de conciencia y finalmente en un acto de verdadera humanidad.